Hoy se cumplen, de momento, pues esos primeros pasos del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Palestina. Ya se ha liberado el primer grupo de presos palestinos, 90 de unos 2000 en total, y 3 mujeres rehenes israelíes. Son Romy, Doron y Emily, de 24, 31 y 28 años, en el momento en el que eran liberadas, rodeadas por milicianos durante su traslado, como muestran las imágenes distribuidas por Hamás. Momentos de mucha emoción en el reencuentro con sus familiares tras 471 días secuestradas. Según las primeras pruebas médicas, se encuentran bien, aunque por protocolo permanecerán 4 días en el hospital y serán sometidas a un estudio exhaustivo para determinar si sufrieron abusos sexuales durante el secuestro. En el otro bando, en Cisjordania, celebraban así la liberación de los primeros 90 presos, 69 mujeres y 21 adolescentes. La situación era muy mala, cuenta esta joven recién liberada, a la que su madre no puede dejar de abrazar. Salí del infierno y ahora estoy en el cielo. Nos violaban, nos golpeaban, nos lanzaban gases lacrimógenos, explica este hombre también liberado. Entre aplausos, vítores, abrazos y lágrimas, regresan a casa estos ya exprisioneros de guerra. Ahora toca enfrentarse a otra realidad. Yomá Shadi da gracias a Dios por haber sobrevivido a esta guerra, pero al regresar a casa solo encontró destrucción y ruinas, dice. En las últimas horas han comenzado a entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria en la franja. 600 lo harán cada día para tratar de aliviar las consecuencias de la guerra durante al menos las 6 semanas que va a durar este alto el fuego, en el que Israel deberá liberar 1.900 presos más y jamás entregar a otros 30 rehenes. Pues vamos a preguntarle ya a nuestros tertulianos, ¿hay motivos, podemos decir, para la esperanza? Sí, hombre, está claro, esto es una pesadilla de la que no terminamos de despertar, pero evidentemente también estamos viendo imágenes de reencuentro y son para celebrar, ¿no? Son de verdadera alegría, aunque todo esto parece, como te digo, una especie de algo muy onírico que en cualquier momento se vuelve a romper, ¿no? Y vuelve a estallar, y está tan tensionado ese asunto que no terminas de creerlo del todo, ¿no? Efectivamente, está tan tensionado que no sabes si se volverá a dar marcha atrás en cualquier momento. En una de las mujeres que ha sido liberada por Israel, del grupo grande, era la segunda vez que era cogida presa y que había estado tiempo en una cárcel. Es decir, no, la liberaron, la sacaron, la llevaron a su casa, y cuando les vino bien a las autoridades competentes o incompetentes, porque ya no sé lo que son, pues la volvieron a detener y la volvieron a meter en un campo de concentración. Problema, pues el que efectivamente esto puede ser un flor de un día, aunque afortunadamente para algunas personas, para algunas mujeres, esa flor de un día es su salvación. Claro. Lo que me sorprendió es que en el primer momento emitieron unas fotos de quiénes iban a ser los primeros gazatíes liberados, y había un hombre y un niño. Entonces, había una mujer, un hombre y un niño. Dije yo, qué curioso que justo vayan a liberar, digamos, a una persona de cada franja de edad. Luego al final no, han sido 3 chicas que estaban detenidas, que las habían capturado en un kibutz, que las habían capturado en el festival de música aquel tan rocambolesco, sí, que se vieron las imágenes de las chiquillas raptadas en moto. Y bueno, pues esto es lo que hay, la mano vendada como si le faltaran dos dedos de aquí, y es una cosa que yo creo que todavía queda mucho para determinar si las autoridades de uno y otro lado están dispuestos a reconducir la situación. Confiemos en que sea así, son las primeras horas, así que vamos a irnos en directo y lo comprobamos. Nos vamos en directo hasta ese lugar. Ahí está el periodista Nicolás Castellano. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Has vivido estas 24 horas de alto el fuego in situ. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy en Jerusalén, en este lugar neurálgico de todas las relaciones diplomáticas, políticas y también sociológicas de este país tan complejo que es Israel, y también al lado de ese muro que separa de Cisjordania.
como tú dices, son 24 horas justo y 15 minutos los que se cumplen de este primer día de esta segunda tregua desde que comenzó el asedio de Israel a la Franja de Gaza el 7 de octubre del 23 en respuesta al ataque de Hamás sobre la población israelí que mató a 1.200 personas. Son casi 47.000 muertos y era muy significativo ver en las primeras horas ayer del alto el fuego la desesperación de los gazatíes por recibir comida, medicamentos en esos camiones de ayuda humanitaria, más de 600 que pasaron en las primeras horas. Recorríamos ayer esa línea fronteriza, algunos de los kibbutz fueron atacados por Hamás, incluso Sderot, que es la ciudad más importante israelí cercana a la franja, y se veían las columnas de humo porque el ejército de Netanyahu siguió castigando a la población gazatí hasta prácticamente un minuto antes de la entrada en vigor del alto al fuego. Mataron a 20 personas solo ayer por la mañana. Y luego esas escenas que estaban comentando, ¿no? Por un lado ese canje de las 3 jóvenes rehenes de Hamás, que fue una imagen también muy simbólica de triunfo de la organización islamista, porque estaba toda la población en la calle y todos esos milicianos ataviados con el típico color verde de Hamás. Esa especie de producción cinematográfica de su liberación, entregándole incluso souvenir y una especie de diploma a esas 3 rehenes israelíes, luego todas las imágenes de su llegada al hospital de Tel Aviv con sus familiares, su alegría, y ya de madrugada, porque tardó muchísimo en producirse, ese canje, ese intercambio por los 90 presos palestinos, de ellos 80 mujeres, que eran testigos en esta madrugada, aquí detrás en Cisjordania, de esa liberación. Y a mí me llamaba la atención, entre otras cosas, que de los 90 presos liberados, 80 eran mujeres y prácticamente todas no habían tenido ni juicio ni una condena. Habían pasado de media un año en prisión. Así que estamos en una primera 24 horas de un acuerdo de alto al fuego que es frágil, que depende mucho también de las presiones internas del gobierno de Netanyahu y de las presiones externas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Efectivamente, Nicolás, precisamente de esa fragilidad queríamos hablar, porque todo parece que todavía no está del todo claro, y sobre todo después de esa demostración de fuerza de Hamás que tú mismo contabas ahora mismo cuando se entregaba a las rehenes. Esto ha provocado también un cisma dentro del propio gobierno de Israel, ¿no? Sí, finalmente, de hecho, los ministros más ultra religiosos y de ultraderecha que conformaban parte del gabinete de Netanyahu dimitieron el sábado, haciendo honor a esa amenaza que habían hecho, diciendo que no querían pactar con Hamás. Y el problema ahora, Marta, como tú dices, es que Netanyahu queda en minoría, no solo en el gabinete, de más de 20 ministros que tiene, sino que incluso en los apoyos parlamentarios. Incluso 10 diputados del Likud, que es el partido de Netanyahu, dice que no le van a apoyar a partir de ahora. Así que es muy frágil. Y la supervivencia de Netanyahu ya lo ha demostrado el primer ministro. Si tiene que continuar la guerra, si tiene que romper la tregua, como lo hizo en noviembre del 23, cuando se produjo la única pausa humanitaria de solo una semana, que fuimos testigos también de ese canje de presos por rehenes, si lo tiene que volver a hacer para salvar su puesto de primer ministro, lo ha demostrado que es capaz de hacerlo. La novedad ahora, que Donald Trump llega con fuerza, que pretende inaugurar su segundo mandato en la Casa Blanca vendiendo ser un hombre de paz, que consigue presionar a sus amigos mandatarios como Netanyahu o como Putin para parar la guerra de Ucrania, y esa es una de las claves que se maneja aquí en Israel por parte de los analistas políticos para determinar que esta vez sí, en teoría, esa tregua podría durar un poco más. Recordemos, esta primera fase del acuerdo tiene 6 semanas, cada semana se va a liberar entre 3 y 4 rehenes de Hamás y una cifra más o menos similar de entre 90 y 100 presos palestinos. Serán 33 rehenes de Hamás por 1.200 presos palestinos en esta primera fase, pero también recordemos que quedan prácticamente otros 70 rehenes de Hamás, no se sabe cuántos vivos y muertos en manos todavía de la milicia dentro de la franja, y que quedan miles de presos palestinos, de ellos, por ejemplo, estos 1.200 que van a ser liberados, 1.000 han sido capturados desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. Bueno, veremos qué pasa en estas próximas semanas. Estamos en las primeras horas y, como te comentaba Nico, estamos en esta mesa donde estamos analizando los temas de actualidad. Me acompaña el periodista José Gregorio, que quería aprovechar que nos estás atendiendo y hacerte una pregunta. Nicolás, buenos días. Bueno, ante todo, enhorabuena por el duro trabajo que te toca acometer. Bueno, la pregunta casi me la has contestado, ¿no? Es si consideras que esto tiene 6 semanas de caducidad o que incluso se puede interrumpir antes, a pesar de que el escenario con Estados Unidos pues parece que lo puede cambiar todo. Sí, es imprevisible. Recuerdo perfectamente en noviembre del 23 estar aquí al inicio de esta crisis y con esa gran esperanza se intercambiaron entonces más de 100 rehenes. Y más de 3.000 presos prácticamente en esa primera semana, y de repente cuando pasó esa primera semana se acusaron mutuamente de la rotura del alto el fuego y empezó la guerra una mañana, se reanudó la guerra y de hecho con más crudeza que nunca. 46.900 muertos después, con una situación en Gaza absolutamente devastada. Ayer veíamos desde esa línea fronteriza, desde esos kibbutz,
perfectamente con la óptica prácticamente de un teléfono móvil toda la destrucción que hay en Jabalia, en la ciudad de Gaza, y cómo se va a tardar muchísimo tiempo en recomponer, no solo físicamente o en cuanto a material de construcción, sino la propia sociedad gazatí. Y luego, esas claves, ¿no? Es decir, si pretendía Netanyahu acabar con Hamás o acabar con el seguimiento de parte de la población gazatí y palestina a Hamás, anoche vimos una demostración de fuerza del grupo islamista. Apoyo férreo en la liberación de las 3 rehenes, veíamos esas imágenes espectaculares cuando las traspasaban al convoy de los vehículos del Comité Internacional de Cruz Roja, y apoyo férreo con banderas de Hamás, con cánticos a favor de Hamás en Cisjordania, en esa cárcel de Betunia en la que estábamos anoche asistiendo de madrugada a ese canje. Así que nadie es capaz de augurar qué va a pasar con el alto el fuego, pero lo que nadie duda tampoco es que es muy frágil. Una última pregunta que te vamos a hacer y te la traslada Carmen Vecino. Carmen, adelante. Buenos días, Nico. Mira, hay una cosa que parece que está pasando un poco desapercibida, por lo menos desde el punto de vista occidental, y es cuándo se va a dar el listado de fallecidos, el listado de muertos, porque claro, que de repente liberen a 3 mujeres cuando sabes la cantidad de gente que hay desaparecida en esa franja, en esa y en la otra, en ambos lados, pero existe la confianza de que en algún momento se va a dar el listado de fallecidos para tranquilidad de sus familias. Bueno, recordemos, hay 98 rehenes que todavía no han salido de Gaza. De esos 98, las primeras 3 salieron ayer, quedarían 95. Y de esas 95 nadie tiene certeza de quién está vivo o quién está muerto. De hecho, muchos de los familiares con los que hablábamos cada sábado prácticamente en Tel Aviv, en la Plaza de los Rehenes, denominada así, cerca de un museo, cerca del Ministerio de Defensa israelí, muchos de ellos nos verbalizan. No sabemos si nuestros seres queridos vendrán vivos o muertos. Hablaba esta semana, este sábado, por ejemplo, con Hilda, que es la tía de los Vivas. Los Vivas es una familia que está compuesta por 4 miembros que están secuestrados. Padre, madre, un bebé que cumplía el sábado precisamente 2 años, que fue secuestrado con 9 meses, y su hermano que tiene ahora 5 años. Esta familia enorme, por cierto, ella de origen peruano, nos decía que no tiene, porque de hecho hace meses se dio por muerta a la familia. Ahora, otra vez que han sido incluidos en esa lista de 33 de primeros rehenes a ser liberados, tienen esperanza de que estén vivos, pero no tienen ninguna garantía. Hay que tener en cuenta también que los secuestrados no solo fueron secuestrados por Hamás, que dentro del territorio de Gaza hay distintos grupos armados y que distintos grupos armados tienen a rehenes, y que ahora hay que recopilar la información de dónde están, en qué túneles, en qué zonas han estado sobreviviendo en este tiempo para luego ser incluidos en esa lista. De hecho, ayer se retrasaba la puesta en marcha de este alto el fuego porque Hamás no daba la lista de las 3 mujeres, de estas 3 jóvenes que iban a ser liberadas hasta prácticamente esta hora, ayer por la mañana. Son muchas incertidumbres, Carmen, las que se tienen, porque realmente no se sabe cuántos de los 95 que quedan están vivos o muertos. En todo caso, tampoco se sabe exactamente la cifra de muertos definitivos en Gaza, porque sabes que hay estudios que triplican incluso esa cifra de casi 47.000 muertos. Nicolás Castellano, como siempre, muchas gracias por atendernos esta mañana desde Jerusalén. Que tengas un buen día dentro de las posibilidades ahí donde tú te encuentras. Un saludo, buenos días.